Hola amigos del Ministerio de Café con P. Hoy tenemos nuestra reflexión semanal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante vamos a hablar de si la salvación se pierde o no, porque ese es un tema fundamental que ha habido hay mucha doctrina sobre esto y que los cristianos nos planteamos día a día. Quiero que hagamos una observación de muchos puntos que tienen que ver con este tema. El tema de la seguridad eterna y la perseverancia del creyente. Lo mismo que tenemos que decir es que, como yo les decía, es una de las preguntas más importantes y sensibles dentro de la fe cristiana, y es esta: ¿puede un creyente perder la salvación? Esta pregunta no es meramente teológica, es profundamente pastoral. Afecta la manera en que vivimos nuestra fe, cómo enfrentamos el pecado, cómo entendemos la gracia y cómo caminamos en obediencia delante de Dios. Muchos creyentes viven con miedo constante. ¿Y si fallo? ¿Y si peco? ¿Y si me aparto? Otros en el extremo opuesto viven con una falsa confianza que los lleva a una vida sin fruto ni santidad. La Biblia no nos llama ni al miedo paralizante ni al libertinaje espiritual, sino una fe segura, viva y perseverante. Hoy vamos a responder a esta pregunta no desde opiniones humanas, no es mi opinión, sino desde el consejo completo de la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que la salvación es una obra de Dios, no del hombre. Esta es la primera verdad fundamental, y es que la salvación comienza en Dios, no en el ser humano. Una verdadera conversión. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto nos quiere decir, hermanos, que la salvación no se gana por buenas obras, por disciplina religiosa, ni por méritos personales. No es porque yo suba y baje a Monserrate de pie, rodillas, o porque yo haga esto, o porque yo haga esto, porque yo de plata a los pobres o ayude. No, eso no me hace meritorio de ganar la salvación. Es porque Dios nos la da de gracia. Es un regalo soberano de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Si no la ganamos por obras, tampoco la mantenemos por obras. Si dependiera de nuestra perfección, nadie sería salvo, porque nadie es perfecto. Jesús mismo lo afirmó en Juan 6, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Esto nos muestra que la salvación nace del llamado de Dios, no del esfuerzo humano. Segundo, Dios promete guardar a los que verdaderamente son suyos. La Escritura enseña con claridad que Dios preserva a los que realmente han nacido de nuevo. Jesús les dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observamos aquí varias verdades. Jesús da vida eterna, no una vida temporal. Jesús dice, no perecerán jamás.
Nadie puede arrebatarlas de su mano. Luego añade, mi Padre que me la dio es mayor que todos, dice el versículo 29. Esto revela que la salvación está sostenida por el poder del Padre y del Hijo, no por la fragilidad humana. Tercero, ¿qué pasa con los pasajes que parecen decir que la salvación se pierde? Aquí es donde muchos se confunden. Existen textos como en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, Mateo 24:13 y otros que advierten sobre caer, apartarse y no perseverar. Pero debemos entender algo clave. Advertencia no significa pérdida automática de la salvación, sino un llamado serio a examinar nuestra fe. No todo lo que no todo el que parece creyente, aquí está el punto, lo es realmente. En las cartas, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquí la Biblia distingue entre la profesión de fe, pues cuando yo hago la declaración de decir yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, decir que creo, y la posesión de fe, haber nacido de nuevo. Hermanos, muchos se acercan a la iglesia, participan, sirven, cantan, pero nunca han sido transformados internamente. Cuando se apartan, no pierden la salvación, demuestra que nunca la tuvieron. Eso es lo que realmente, nunca fueron cristianos, nunca hicieron una verdadera aceptación de tener a Jesucristo en su corazón. Cuarto, la perseverancia es evidencia, no causa de la salvación. La Biblia enseña que el verdadero creyente persevera, no porque sea fuerte, sino porque Dios obra en él. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, declara, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perseverancia no es una condición para ser salvo, sino una evidencia de haber sido salvado. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto no significa que perseveremos para ganar la salvación, sino que los que son salvos perseveran. La perseverancia es una demostración de que somos salvos, de que nosotros ha habido una verdadera regeneración, ha habido un verdadero cambio, porque seguimos, a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, seguimos constantemente buscando de Dios. Quinto, el papel del pecado en la vida del creyente. Aquí surge una otra pregunta importante. ¿Qué pasa si un creyente peca gravemente? La Biblia es clara. El creyente puede caer en pecado, incluso de manera seria, pero no vive esclavizado al pecado. Y lo vemos muy claramente en el mismo rey David. Dice que David adulteró y asesinó, pero fue restaurado. Pedro negó a Cristo, pero fue levantado. El hijo pródigo se apartó, pero volvió. En el libro, en la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y lo mismo nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, añade, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Esto no justifica el pecado. Y el pecado, después veremos que el pecado trae consecuencias, pero muestra que la gracia de Dios es mayor que nuestras caídas. Gloria a Dios. Sexto, el Espíritu Santo es la garantía de la salvación. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 enseña que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras, que es las arras de nuestra herencia. El sello significa que propiedad, somos propiedad de Dios, seguridad, autenticidad, protección. Si el Espíritu Santo pudiera perderse, entonces la promesa de Dios sería frágil. Pero la Escritura, la Biblia afirma que es la garantía hasta el día de la redención final. Entonces, ¿puede alguien perder la salvación? Es la pregunta que arrancamos. La respuesta bíblica equilibrada es esta. El que ha nacido verdaderamente de nuevo no pierde la salvación. El que se aparta definitivamente demuestra que nunca fue regenerado. Es decir, nunca verdaderamente hizo una conversión, ni nunca aceptó a Cristo de verdad en su corazón y en su vida. Y Jesús lo explicó en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13. Dice que algunos reciben la palabra con gozo, otros creen por un tiempo, pero solo uno, la buena tierra, da fruto perseverante. La salvación genuina siempre produce fruto, aunque con luchas, procesos y caídas. Pero veamos también advertencias bíblicas, un medio de gracia. Las advertencias no están para quitar seguridad, sino para llamar al arrepentimiento a un cristiano que se ha alejado, despertar al creyente dormido, desenmascarar la falsa fe. Dios usa las advertencias como instrumentos para que sus hijos perseveren en santidad. Hebreo no fue escrito para asustar, sino para exhortar a no volver atrás. Noveno, dos errores que debemos evitar. El primero, el miedo constante. Vivir pensando que cualquier error nos condena es negar la gracia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también viene el otro problema, el libertinaje. Usar la gracia como excusa para pecar revela un corazón no transformado, corazón que sigue igual, mundano, carnal. No ha habido una verdadera conversión. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 12 dice, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas para el día de hoy. Lo primero que tienes que mirar, hermano, ya, examina tu fe. ¿Es solo religiosa o transformadora? Segundo, vive en gratitud, no en temor. Tercero, odia el pecado, pero confía en la gracia. Cuarto, persevera, no para ser salvo, sino porque eres salvo. Quinto, descansa en la fidelidad de Dios, no en tu fuerza. Como conclusión, la salvación es una cuerda frágil que se rompe con cada error, ni una licencia para vivir sin obediencia. Es una obra soberana de Dios que produce una vida transformada. El creyente verdadero no vive perfecto,
pero vive arrepentido. No vive sin luchas, pero vive sostenido. No se salva por preservar, pero persevera porque ha sido salvado. Nuestra seguridad no está en nosotros, sino en Cristo Jesús. Y aquel que nos salvó es fiel para guardarnos hasta el final. En Judas, versículo 24, en el libro de Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.